Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una conferencia que di hoy en un evento sobre clima y sustentabilidad, y me pareció interesante compartirla con ustedes, así que espero que sea de interés para ustedes. Voy a compartirla. Aquí tenemos la presentación y vamos a iniciar con ella. Hablar sobre el impacto del cambio climático en los insectos descortezadores secundarios en los bosques de clima templado. Vamos a iniciar recordando que los insectos descortezadores son un grupo de escarabajos que penetran la corteza de los árboles, y una vez que han penetrado van a consumir la parte interna de la corteza y van a consumir ese tejido que se llama floema, el cual es el encargado de transportar los nutrientes que el árbol produce a través de la fotosíntesis. Por eso es tan importante ese tejido. Por eso también se llaman insectos floeófagos, haciendo alusión que se alimentan del floema. Y en los bosques templados habitan dos géneros principales de este tipo de insectos. El primer género es el género Dendroctonus, el cual de manera natural en México hay 13 especies que habitan nuestros bosques, y no solamente en el presente, han estado allí por millones de años. El segundo género es el género Ips, el cual vemos aquí en la parte derecha de la fotografía, y este género tiene alrededor de 12 especies nativas de México, y por lo tanto el bosque es la casa de ellos, ¿no? También. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque cuando estas especies se encuentran en altas poblaciones, son capaces de producir mortandad en superficies bastante considerables, ya sean cientos, miles, e inclusive hasta millones de hectáreas en ocasiones. En esta fotografía que tenemos aquí corresponde a una parte de la Sierra Sur de Oaxaca, que en 2018 teníamos este panorama por una especie que se llama Dendroctonus adjuntus, que estaba causando ese tipo de mortalidad. Así como este paisaje, otras especies son capaces de causar este tipo de mortalidad o aún más. Y estas especies son las especies primarias que veremos más adelante. Los insectos descortezadores de coníferas son tan importantes que inclusive en los últimos 30 años la mortandad causada por ellos en el oeste de los Estados Unidos ha sido mayor que la ocasionada por los incendios forestales. Los incendios forestales por lo general causan mucho impacto y pueden también dañar a amenazar la salud y las propiedades de las poblaciones humanas. Sin embargo, a nivel de muerte de árboles, los insectos descortezadores causan más muerte que los propios incendios. Y algo similar ocurre también en México. Muchos de los incendios forestales son de manera superficial, que queman los pastos o la vegetación arbustiva, y gran parte del arbolado adulto permanece vivo, mientras que los insectos descortezadores por lo general van a irse sobre los árboles, ya sea adultos o jóvenes, y dejar por lo general los árboles pequeños, con algunas excepciones, ¿no? ¿Por qué nos preocupa el cambio climático respecto al comportamiento de los insectos descortezadores? Esta es una pregunta muy importante porque hay dos motivos principales. El primero, el desarrollo de los insectos depende directamente de la temperatura. Se dice que los insectos son organismos poikilotérmicos.
Eso quiere decir que ellos pueden acelerar o incrementar los tiempos que dura su reproducción con base en la temperatura. Esa es la razón por la cual una especie tiene solamente una generación por año en ciertos lugares que son fríos, y esa misma especie puede tener 4 o 5 generaciones en otros lugares donde hay temperaturas más cálidas, ¿sí? Mientras más calor recibe, más rápida la reproducción, y por eso es importante la temperatura. Por otra parte, por miles de años la sequía ha sido uno de los agentes de disturbios clave en los bosques templados. Las sequías por lo general están asociadas con disturbios naturales como el fuego o los insectos forestales. Son dos factores. Ahora, los que están encargados del manejo de los bosques o del estudio de los bosques, así como los encargados de las instituciones del sector forestal, deben de tener conocimientos básicos sobre lo que es la dinámica poblacional de los insectos forestales y en particular de los insectos descortezadores. También las estrategias de historia de vida de las diferentes especies, porque no todas las especies se comportan de la misma manera, como lo vamos a ver. Y debemos de tener también al menos los principios básicos o las nociones básicas sobre ecología forestal, entender lo que es la dinámica de los rodales, la sucesión vegetal, que se refiere a los cambios naturales que van ocurriendo a través del tiempo en los bosques, ¿no? Bien, vamos a dar algunos ejemplos aquí. Por dinámica poblacional, nos referimos a los cambios que ocurren en el tamaño de las poblaciones de los insectos, tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Y cuáles son los factores que favorecen esos cambios? Veamos aquí en estas dos fotografías. En la del lado izquierdo tenemos un paisaje en el cual pues, la mayoría de los árboles está sano, y casi en el centro hay un pequeño grupo de árboles con copa rojiza. Podemos decir que allí está una especie de insecto descortezador en un nivel bajo o endémico. Sin embargo, en la fotografía del lado derecho podemos ver cómo ya hay una mayor superficie con árboles con copa rojiza, lo cual es un indicador del ataque de insectos descortezadores con ya un nivel de población más alto. Y esto puede crecer aún más hasta llegar a un nivel epidémico. Bien, entendamos ahora también cómo es este proceso de lucha entre el árbol y los insectos que los atacan, y en este caso particular de los insectos descortezadores. Esta gráfica es parte de la explicación sobre la dinámica poblacional de especies de descortezadores primarios principalmente. Y aquí explica cuándo gana el árbol y cuándo gana el insecto, porque recuerden que durante el ataque de una especie agresiva de descortezador, siempre va a ser una lucha a muerte, ¿no? Va a ser de manera natural, va a ganar el árbol o va a ganar el insecto, pero uno de los dos organismos a fin de cuentas va a morir. Veamos que los árboles van a ganar cuando son resistentes, ¿sí? En esta gráfica, en la parte derecha, estamos ilustrando la resistencia. Los árboles van a ganar cuando son resistentes y cuando los niveles de población de los insectos descortezadores son bajas. Allí siempre van a ganar. ¿Por qué? Porque pueden defenderse bien. Si la resistencia por alguna causa disminuye, vamos a suponer que por una sequía disminuye, el árbol va a perder aun cuando el nivel de población de los insectos sea bajo. Si el nivel de población es bajo y la resistencia de los árboles es baja, los niveles de población pueden incrementarse hacia un nivel superior, ¿sí? A un nivel
grande de población. Y cuando hay una población abundante, aunque los árboles recuperen la resistencia, los insectos, si los atacan, van a ganar. ¿Por qué van a ganar? Porque una vez que la población de los insectos es grande, ellos pueden atacar de manera masiva a través de la comunicación con feromonas de agregación. El ataque masivo consiste en que un gran número de insectos va a atacar en masa a un árbol. Y por ejemplo, un árbol de 15 metros de altura puede ser atacado por 1000 o 2000 insectos de manera masiva, y esos insectos son suficientes para provocar la muerte de los árboles, aun cuando estén vivos. Ahora, ¿cómo es que unos árboles, unos insectos vencen a las defensas de los árboles y otros no? Bueno, es aquí donde entra en juego y es importante también conocer cuáles son las estrategias de historia de vida de los insectos descortezadores, y esto en cuanto a agresividad nata que presentan de manera natural. Tenemos diversos niveles de agresividad de los insectos descortezadores, es decir, de las 3 especies de Dendroctonus, no todas son agresivas completamente. Tampoco de las 2 especies de Ips, no todas son agresivas. Vamos a ver las diferencias entre ellas. Las especies agresivas también se denominan como especies primarias. Y estas especies se caracterizan porque tienen una capacidad de agregación alta. Podemos ver aquí en la tercera columna las características de agresividad, y también las especies agresivas tienen una tolerancia alta a la defensa de los hospederos. La defensa de los hospederos es la liberación de resina. Bien, esa tolerancia alta que tienen las especies primarias hace que tengan una alta capacidad de vencer las defensas de los hospederos y en consecuencia matan a árboles saludables. Y como ejemplos de especies primarias tenemos a Dendroctonus ponderosa, que es la más agresiva. Tenemos a Dendroctonus frontalis, que también pudiéramos decir que es la segunda más agresiva. Y luego Dendroctonus mexicanus, adjuntos, solamente por ejemplificar algunas especies que habitan en los bosques de México. Entonces recuerden, las primarias tienen alta capacidad de vencer las defensas de los árboles. Ahora, las especies agresivas oportunistas también se llaman especies secundarias, y esta plática inclusive está enfocada a estas especies secundarias, que en cuanto a capacidad de agregación de los adultos también es alta, ¿sí? Son iguales que las especies primarias, pero a diferencia de ellas, tienen una baja tolerancia de defensa a los hospederos. Las especies secundarias no toleran a los árboles que tienen capacidad de resinación. Su tolerancia es baja a la resina, y por lo tanto su capacidad de vencer a los árboles, a las defensas de los árboles, es moderada. Sí, se agregan, pero su capacidad es moderada. Y bueno, por supuesto que también tienen capacidad de matar árboles saludables, pero en menor cantidad que las especies primarias. Entonces las especies oportunistas o secundarias van a preferir árboles no saludables y que no resinan, ¿sí? Porque para ellos significa que no tienen que batallar en vencer las defensas de los árboles. Y también hay especies no agresivas que se alimentan de los árboles, pueden o no ser tolerantes a las defensas, pero la característica de ellas es de que no matan al árbol porque solamente consumen en algunas partes de ellos. Y como por ejemplo, ahí tenemos a Dendroctonus valles y Dendroctonus approximatus en México. Y hay algunas otras que no voy a hacer mucho énfasis porque se alimentan de materia muerta. Entonces ya queda claro que son las especies primarias y secundarias.
Ahora, ¿qué sabemos sobre el cambio climático? Bueno, ustedes saben que hay mucha investigación sobre el cambio climático, que hay un grupo de expertos inclusive, que es el panel de expertos en cambio climático. Y bueno, de acuerdo con la información que provee ese grupo de expertos, ellos nos dicen que en los últimos 50 años se ha observado que a nivel global los eventos o episodios de calor extremo se han incrementado, ¿sí? Se han incrementado desde 1950 a la fecha. Y que en los escenarios futuros, ya sea en las estimaciones que son, le llaman optimistas o moderadas o pesimistas, en cualquier escenario climático, los eventos extremos de calor son virtualmente ciertos que así se mantendrán. Es decir, que siempre en los próximos años vamos a tener con mucha frecuencia eventos cálidos e intensos. Con respecto a la sequía, también nos dice que a nivel regional, de 1950 a la fecha, como se aprecia en la segunda columna, en la parte inferior, aquí también podemos observar que en algunas regiones esto se ha incrementado. Las sequías se han incrementado a nivel regional. Y ante los escenarios de cambio climático, el conocimiento de los expertos dice que estas sequías es extremadamente probable que ocurran en ciertas regiones, ¿sí? No a nivel global, pero sí en ciertas regiones es altamente probable que ocurra. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues eso es muy importante, porque cuando vemos cuáles son los factores que favorecen el ataque de los insectos descortezadores, vemos que en primer lugar, en cuanto a factores externos, tenemos que los brotes de estos insectos están asociados principalmente con sequía y las altas temperaturas, ¿sí? Entonces, si tenemos más eventos de este tipo, pues hay más probabilidad de la ocurrencia de brotes de insectos descortezadores. Pero sobre todo de insectos secundarios, porque son los que prefieren árboles que tienen poca capacidad de defensa, ¿sí? Hay otros factores que son propios del rodal, como son la densidad, la diversidad de especies dentro de un rodal y la diversidad de la estructura, tanto vertical como horizontal. Y en palabras muy simples, si nosotros tenemos un bosque que está dominado por una sola especie y tenemos rodales que están dominados por solamente una edad, es decir, bosques en términos técnicos coetáneos, cuando hay un ataque de un insecto descortezador, es más susceptible ese tipo de rodal que un rodal que tenga dos o más especies, o que un rodal que tenga dos o tres tamaños de edades, de tipos de edades de los árboles, ¿sí? Los bosques homogéneos, ya sea en especie o en edad, son similares a los cultivos agrícolas. Si ustedes se dan cuenta, en los cultivos agrícolas, que son la mayoría monoespecíficos, tienen aplicaciones de plaguicidas frecuentes, varios durante los pocos meses que duran los cultivos. Un bosque homogéneo, así como una plantación forestal comercial también que es homogénea, puede ser más susceptible al ataque de insectos descortezadores. Y hay otros factores también endógenos de la propia población de insectos, como es el tipo de agresividad, la población de depredadores, de parasitoides, etc., ¿no? Pero aquí, en cuanto a clima, pues tenemos como lo más importante que las altas temperaturas y la sequía. Veamos algunos ejemplos de casos donde han sido más importantes las especies secundarias de insectos descortezadores. Esta es una fotografía de una parte del norte de Arizona, en Flagstaff, donde en septiembre de 2003, aquí
aquí está la referencia. Aquí vemos cómo ese pequeño cerro que tiene árboles con copa rojiza, eso es a causa del ataque de una especie que se llama Ips confusus, ¿sí? En el norte de Arizona, en pino piñonero, en un evento de sequía a principios de los años 2000, cercano a esa región donde existen bosques de casi puros de pino ponderosa. Hubo un brote epidémico de 2001 a 2004 causado por la sequía, como lo dice aquí el título del documento, ¿sí? Mortandad causada por insectos descortezadores en un paisaje de pinos ponderosa afectado por sequía en Arizona, Estados Unidos. La mayoría de la mortandad en esta área, en esos años, fue atribuida a un complejo de especies secundarias de Ips. Ips pini, Ips latidens, Ips integre entre ellos. Y en esa misma zona hay especies primarias, como son Dendrocnus ponderosa, Dendrocnus brevicomis y Dendrocnus adjunctus. Sin embargo, como dicen aquí los autores, en menor grado participaron Dendrocnus adjunctus y estas otras especies. Las especies primarias, en este caso, pasaron a un segundo término y las especies secundarias pasaron a un primer término. Un ejemplo de México, un par de ejemplos de México, en Baja California, a principios de los años 2000, por allí en 2003, hubo una gran mortalidad de arbolado de Pinus jeffrey causado por Ips pini, ¿sí? Y en Durango, en los años 2012 o 2013, también a raíz de una sequía hubo una alta mortalidad. Si sumáramos las áreas para tener el área compacta, fueron alrededor de 60,000 hectáreas, donde los principales agentes fueron, en primer lugar, Ips leconteii y en segundo lugar Dendrocnus mexicanus. Entonces vemos que esta tendencia a que las especies secundarias están alimentándose de árboles que tienen poca capacidad de resinación por sequía. Esto no solamente está ocurriendo en el continente americano, también en Europa. Aquí tenemos un ejemplo de una especie de Ips que está afectando en Alemania a los bosques de Picea, ¿sí? Y en Austria también. Aquí hay un artículo de dos brotes sin precedente de Ips typographus, también en Picea, y vemos aquí en esta gráfica cómo va el incremento de la actividad y también la gráfica con los indicadores de la sequía, y los autores de este artículo concluyen que la transición de nivel epidémico a la fase epidémica se debió a la sequía y a altas temperaturas. Vemos pues que es muy importante, ¿no?, poner atención a las especies secundarias durante estos tiempos de sequía y tiempos también futuros ante escenarios de cambio climático, que así indica que va a haber periodos de sequía y altas temperaturas. Y esto es muy importante. Miren, en México tenemos dos de las especies más agresivas, y la más agresiva se considera Dendrocnus ponderosa, y una de las segundas más agresivas es Dendrocnus frontalis. Sin embargo, en el norte de México y sobre todo en la parte noroeste, en Chihuahua, en Durango tenemos a Dendrocnus frontalis, en Baja California tenemos a Dendrocnus ponderosa. Les aseguro que al menos en los últimos 40 años, o 50 o más de 50, no se ha sabido de un solo brote epidémico de estas especies que son primarias. Sin embargo, ya vimos que las especies secundarias son las que están actuando y posiblemente asociadas con este cambio climático. Bien,
Hay algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a prevenir o anticiparnos a brotes epidémicos de estos insectos, y una de ellas es de que los encargados del manejo del bosque, y veamos esto no solamente a los encargados del manejo de predios, sino a las instituciones mismas del sector forestal, en el ámbito de sus atribuciones, debería de fomentarse el conocimiento del complejo de especies a nivel local. Conocemos a las especies a nivel nacional, pero en muchos lugares no se desconoce, bueno, ¿y qué especies tengo yo en este lugar? Eso es muy importante, tener un catálogo a nivel local de las especies de descortezadores que habitan nuestros bosques a nivel local. ¿Por qué? Porque con ellos sabremos cuáles son primarias, cuáles son secundarias, cuáles pueden actuar a manera de brote epidémico en algún momento, pero si las tenemos vigiladas podemos ayudar a prevenir. También el monitoreo es muy importante, el monitoreo ya sea terrestre, aéreo. Actualmente los drones están tomando importancia como herramientas para el monitoreo, ya sea con cámaras simples o con cámaras especializadas. Creo que es una herramienta que debe de ser utilizada ya con más frecuencia, y lo está haciendo. Pero el monitoreo es de lo más importante, porque el monitoreo sirve para la detección oportuna y supresión de brotes en su inicio, para evitar que el nivel de población crezca desmesuradamente y llegue a niveles donde venzan a los árboles sanos y saludables, ¿no? Bien, también en la parte silvícola, pues todos los predios que tienen planes de manejo silvícolas pues tienen sus propios métodos que utilizan. Solamente estar conscientes de que los métodos que producen rodales homogéneos en edades o en diversidad de especies van a ser más susceptibles, y hay que vigilarlos con más frecuencia, porque en comparación con bosques con métodos de manejo que provocan poblaciones más diversas en especies o en estructura, este tipo de bosques más complejos son más resistentes, ¿no? Es lo mismo que los cultivos agrícolas, como menciono a veces, ¿no? Que un bosque homogéneo va a ser más susceptible. Los aclareos son muy importantes para mantener un óptimo espacio de crecimiento, pero bueno, esto es en los bosques que de manera habitual llevan manejo silvícola. En México hay mucha superficie forestal donde no hay manejo silvícola y donde con frecuencia ocurren brotes de insectos descortezadores que necesitan atención. En estos casos, pues también necesitan implementarse políticas públicas que permitan el apoyo a los dueños, de los poseedores de los recursos forestales, el apoyo para que puedan hacer las actividades de saneamiento. Actualmente las hay, de hecho, pero no en comparación como el recurso que existe para el combate de incendios forestales. Ya vimos que los incendios forestales pueden dañar, por supuesto, otras partes que no son bosque y la salud humana inclusive, y por eso son importantes, pero quien causa más mortalidad son los insectos descortezadores, por lo cual también es necesario incrementar los recursos humanos y financieros dedicados a la sanidad forestal, ¿sí? Y bueno, son algunas recomendaciones muy generales, pero que deben de ser tomadas en cuenta para mitigar el impacto de estos insectos ante los escenarios de clima presentes y futuros. Espero que esta presentación sea de utilidad para ustedes, y si tienen preguntas, no duden en dejarlas aquí por escrito en el canal, y bueno, me daré tiempo para contestar en algún momento que tenga la oportunidad. Muchas gracias y nos vemos pronto.